Buenas, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear un script. Bien, un script no es más que un archivo que incluye un conjunto de comandos, que estos son ejecutados de la primera línea hasta la última. Esto se va haciendo de forma secuencial. Un script se hace bajo un shell. Un shell script es una terminal, es una línea de comando. Para crear un script simplemente necesitamos un editor y ya. Simplemente a la hora de crear el script, la primera línea debemos de ponerla debemos de escribir una línea clave para que a la hora de ejecutar el archivo pues él sepa bajo qué consola lo va a compilar. Entonces en este momento vamos a crear una calculadora. Vamos a ver cómo crear una calculadora por medio de script. Es sumamente sencillo. Les voy a dejar ver el código para que ustedes sepan cómo se hace y les voy a explicar el código. Vamos a ver, tengo una carpeta llamada script, la abro y aquí tengo el script de la calculadora. Vamos a editarlo con el editor Vim y perfecto. Entonces aquí lo vemos. La primera línea clave de la que le hablé fue esta. A pesar de que no importa, al ser la primera línea, no importa donde coloquemos este signo. Automáticamente él reconozca que esta línea, no importa que esté como comentario, él va a comenzar a leerlo. Entonces, un comentario una línea de comentario se hace con este signo delante. Lo primero que vamos a hacer es que nos va a desplegar, ¿verdad? Introduce el primer operando. Entonces, esta variable op1 va a leer el primer número introducido y lo va a acumular. Se va a realizar el mismo proceso para el segundo operando. Y luego veremos esto que diga: elige la operación suma, resta, multiplicación, división y la variable op de operando nos va a acumular ese valor. La operación la seleccionaríamos con número, ya que aquí vamos a llamar a la variable op. El signo de peso lo que quiere decir es que la lea. Entonces dice que lea la variable op y si en caso de que la variable op es igual a 1, entonces la variable res, que es resultado, lo que va a hacer es que va a llamar a la variable op1 del operando 1 y op2 y las va a sumar. Y así sucesivamente. Si es resta, va a llamar a las dos variables y le va a restar. Por igual con multiplicación y división. Entonces tiramos un último eco para que nos despliegue esto por pantalla. Resultado igual más la variable resultado. Entonces vamos a probar lo que hemos dicho, ¿no? Para ejecutar un script tenemos que hacer script un punto, luego un slash y el nombre del script. Introduce el primer operando, en este caso será 78. El segundo operando será 70. La operación será una resta, 2. Entonces el resultado es 8. 78 menos 70 es igual a 8. Y bien, ahí ya tenemos nuestra calculadora funcionando. Ahora vamos a explicarle cómo crear un script para usuarios. En este caso, yo utilicé un script básico para no hacerle la vida complicada a ustedes. Pero disculpen. También podríamos crear un script un poco distinto para que
o sea, no tengamos que estar utilizando el comando user add user ni nada de eso. Simplemente escribamos el nombre, corramos el script, escribimos el nombre de los usuarios que queremos añadir hasta que terminemos, lo detenemos con una opción y listo. Él crea todo, él reúne todos esos valores que hemos introducido y ahí estará todo. Entonces el script será el siguiente, es el siguiente. No, ese no es el script. User. Primero vamos a crear el txt usuario. Vamos a ver que tiene ese tiene sudo add user, porque lo que hacemos es, en este caso, es crear un txt, o podemos descargarlo, que es mucho más sencillo, donde viene todo esto escrito, ya viene el comando hecho línea por línea. Entonces vamos a ejecutar el script, vamos a ver el script bin user, y aquí lo vemos. Vamos a crear un nuevo grupo que se llame materia, va a leer esa variable, va a ubicar el archivo, la variable grupo va a ser igual a materias. Entonces vamos a añadir a crear el grupo add, lee la variable grupo, que eso sería igual a crear el grupo. Entonces la variable archivo será igual al documentos txt que tenemos ahí, y lo que vamos a hacer con el cat es que lea el archivo línea por línea, o sea, la variable archivo, que es el txt, y el tabulación, para que vaya haciendo todo el proceso simultáneo, que vaya leyendo línea por línea, y mientras, entonces, que el usuario, la variable usuario sea igual a línea y que la lea automáticamente. Entonces, ahí está. Vamos a tirar un eco creando el usuario, llamamos a la variable usuario y añadimos al grupo de materias done, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar el script. Y ahí lo vemos, creando el usuario y perfecto, ahí sale todo nítido. Entonces vamos ahora a crear un script para backup. Para esto primero tenemos que instalar el paquete rsync para sincronizar. Con este comando lo podemos hacer, install rsync, y en mi caso ya está instalado. Ustedes confirman la instalación y luego vamos a crear el siguiente script. Backup, y buscamos la carpeta a la que queremos hacer el backup, el destino, la ruta absoluta, siempre trabajando con ruta absoluta, y ejecutamos la siguiente línea de código para que le ejecute la copia, le realice la copia o una sincronización, en este caso, de esa carpeta origen hacia la carpeta destino, y que nos diga que el backup se ha realizado exitosamente. Vamos a probarlo. No existe ningún archivo, pero si existiera, pues realizaría el backup. Vamos a probar. No recuerdo qué carpeta, documentos. Vamos a ver. User
documentos, y aquí vamos a crear un documento, weba.mp3 prueba.test.txt. Entonces vamos a ejecutar el backup. Cierto, debemos ubicarnos donde esté el backup o ejecutarlo con la ruta absoluta. Por ejemplo, home user scripts y backup. No, lo escribí mal, pero está bien. Vamos a backup. Ok, entonces vamos. Ok, ahora sí ven, realiza las dos siguientes sincronizaciones: prueba mp3, prueba test y test txt, y ahí está todo. Entonces creo que con esto ha sido suficiente. Espero que les haya servido de algo y sigan viendo mis videos tutoriales donde enseño más sobre Linux. Ubuntu.